Gloria a Dios. Esta mañana la lección lleva por título Advertencias contra la idolatría. Advertencias contra la idolatría. Y vamos a estar viendo algunos pasajes, primeramente en Primera de Corintios, o la primera epístola de San Pablo que él escribió una carta a los Corintios. Y recuerden que la iglesia primitiva, hermanos, cuando iba creciendo, y el apóstol Pablo fundando iglesias en diferentes lugares, después de que ya comenzaban las iglesias, comenzaban a tener ciertos problemas. Era una iglesia nueva, recuerden. Así que estaban acostumbrados a vivir sus vidas en ciertas formas, por ciertas costumbres, y luego cuando el Señor los salvaba, comenzaba la iglesia a crecer. Muchas veces querían mezclar las cosas, la cultura, las cosas que se llevaban a cabo mientras donde ellos vivían, y querían mezclarlo. Y es una cosa que sucede, hermanos, muchas veces hoy en día, que la iglesia quiere mezclar las costumbres de la cultura y traerlas a la iglesia. Y hay más hermanos que cosas, bueno, cosas simples que a veces no nos gusta. No nos gusta lo que se lleva a cabo y verdaderamente quizás no sean cosas malas, pero no nos gusta. Pero hay cosas que sí son malas, que la iglesia quiere infiltrar o que infiltran dentro de la iglesia, y entonces causan dificultades, causan, hermanos, que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos desviemos entonces y perdamos la mirada de que esté en Cristo y comenzamos a ver otras cosas creyendo que ahí va a estar la respuesta para algunos problemas o que ahí está la felicidad de la vida. Y el apóstol Pablo entonces tenía las advertencias para la iglesia, advirtiéndoles que hay cosas, hermanos, que no convienen y que no deben de mezclarse con nuestra adoración a Dios, que no deben de mezclarse con nuestra vida cristiana. Y esta mañana vamos a ver aquí la carta que escribió Pablo en Corintios, en el capítulo 9 de Corintios. Pablo usa un ejemplo para hablarle a la iglesia de que están corriendo una carrera y que esa carrera deben de ganarla. Y el ejemplo que usa para ellos, para aquello, es el ejemplo de los juegos, les llamaban istmicos, igual como los Olympics, en las Olimpiadas hoy en día. Y eran juegos que los griegos, los romanos jugaban, y estos juegos eran grandes cosas, pero era de correr la carrera y ganar el trofeo, ganar la carrera. Y el apóstol Pablo le habla en el capítulo 9 de que la carrera del cristiano es como una carrera de esas, que uno tiene que correr, que uno tiene que prevalecer hasta ganar, que no está en los que comienzan la carrera, sino en los que la terminan. Y usaba ese ejemplo para ello. La lección de esta mañana, en el capítulo 10, el apóstol usa otra cosa como ejemplo para inspirar a la iglesia a ganar la carrera y a terminarla para que la ganen, la terminen con éxito. Y lo que viene usando, porque el cristiano debe ser, hermanos, lo que significa ser cristiano es tener una relación constante y que produzca fruto. Una relación constante y fructífera con Jesús. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que debe ser nuestra vida. No es nada más decir yo creo en Jesús. No es solamente decir yo acepto que Él es mi Salvador, sino que nuestra vida vaya adelante y que vaya produciendo fruto. Así que siendo esa la relación que tenemos con el Señor,
Entonces, debemos no perder, hermanos, el enfoque. No debemos perder dónde poner nuestra mirada y que la mirada siempre esté puesta en el meta. No podemos, dice la Escritura, que el que pone las manos en el arado y ve hacia la izquierda o la derecha, lo que sea, ve al lado, no puede seguir un buen paso. Se desvía. Y entonces hay que nosotros tener nuestra mirada siempre en el meta. Y el meta es que nuestra relación con nuestro Dios siga siempre adelante y sea algo cercano en el corazón. Si no tenemos ese enfoque, la Escritura nos enseña, hermanos, que puede uno caer en idolatría. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Puede caer en idolatría. La práctica de la idolatría se ha dicho y es algo que es muy real. La práctica de la idolatría, hermanos, es una cosa que cuando uno pone prioridad en otras cosas aparte de Dios. Si yo pongo mi vida, hermanos, a otras cosas más en la vida, más que en Dios, crea idolatría. Y nos dirige a esa idolatría. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Hay veces que se habla mucho de que podemos tener ídolos. Bueno, hoy es el Super Bowl. Muchos se enredan en el juego del fútbol. Y algunos dicen, eso es idolatría. Es idolatría. O a otro deporte que se dedique su vida. Es idolatría. Bueno, si le roba la atención que usted debe darle a Dios, no está bien. Nada que nos robe de nuestra atención en Cristo es bueno. Que nos lleve a un lado y haya negligencia en nuestra vida espiritual, no es bueno. Ahora, no creo, y personalmente yo no creo que le podamos llamar idolatría a esas cosas. Son malas, nos desvían de Dios, pero no son idolatría, porque idolatría es, hermanos, cuando brindamos, no está bien, cuando rendimos homenaje, cuando rendimos alabanza, cuando rendimos adoración a un Dios ajeno. El apóstol usa como ejemplo para llevarnos a esta lección de idolatría la vida del pueblo de Israel cuando iba caminando por el desierto. Y cuando habla de idolatría, habla, hermanos, de que se mezclaban con dioses ajenos de naciones que ellos iban destruyendo. Llevaban cautivos estas naciones, llevaban cautivas a las mujeres de estas otras naciones, se mezclaban con esas naciones y luego llegaban al punto de adorar los ídolos y los dioses de ellos. Sí. A esto es lo que Dios llama idolatría. Entonces es que nosotros rindamos adoración a un Dios ajeno, a un Dios que no es nuestro Dios verdadero. Hay ídolos que son hechos por manos de hombre, están hechos de madera, están hechos de piedra, están hechos de otra cosa material, pero no es Dios. Y el apóstol Pablo entonces nos ofrece este ejemplo de lo que es la idolatría. Pablo usa la historia de Israel. Yo quiero que veamos esta mañana, hermanos, en la escritura que tenemos, y vamos a leerla verso por verso, lo que está en la lección, y vamos a hablar un poco de ello para ver qué es lo que tenemos que nosotros evitar en nuestra vida
para poder nosotros tener nuestra buena relación con Cristo y que sea una relación que produce fruto. La verdad central de la lección dice, los cristianos están llamados a adorar solo al único Dios verdadero. Amén. Al único Dios verdadero. Así que cuando digo que estas otras cosas culturales no necesariamente son idolatría, no quiero decir que están bien, pero no son idolatría en esa forma. Pero sí nos desvía. Y es cuando el apóstol también mismo más tarde en otra epístola dice que tenemos que quitarnos todo aquello que nos son estorbo. Quitar toda aquella cosa que trae peso extra y que no podemos correr la carrera. Son cosas extra que nos detienen, que nos roban la vida espiritual. Pero no vamos a designar el título de idolatría. O distracciones. Distracciones, sí. Son malas, nos detraen, nos roban la bendición de parte de Dios. Pero vamos a ver aquí la lección. Capítulo 10 de Corintios, la primera de Corintios, y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La historia del pueblo de Israel habla de que cuando iban por el desierto, la protección de Dios iba con ellos. Dios en la noche les daba, ¿verdad?, una columna de fuego para alumbrar, para darles calor, que protegerlos en esa forma. Durante el día dice que les ponía una nube para que el sol no los afligiera, que pudieran tener descanso y caminar bien como era debido. Y cuando Dios abrió el mar para que cruzaran, dice, todos pasaron por el mar. Todos tuvieron la libertad para escapar del pueblo egipcio. Y habla aquí entonces todos, todos, no ignoremos, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Sí. Aquí está algo que debemos de ver a pensar. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, no todo el que ve la bendición de Dios, no todo el que pasa por la protección de Dios, y vamos a llegar al tiempo de aquí, no todo el que está en la iglesia, no todo el que se reúne con el pueblo del Señor puede decir que está bien. Aquí está el punto que el apóstol Pablo hace. Vean bien la historia. Todos pasaron, todos fueron bendecidos por la protección de Dios, pero la mayoría de ellos, dice aquí el apóstol, quedaron postrados, muertos, en otras palabras, destruidos en el desierto. La historia nos enseña que de la generación que comenzó en la jornada, solo dos personas de un Moisés. Dios recogió a Moisés por otra razón, no vamos a entrar en eso esta mañana, pero solamente dos personas de esa generación lograron entrar a la tierra prometida. Vamos a ver aquí las cosas que sucedieron. ¿Por qué razones? Hubo razón para ello. Dios les había prometido, pero pasaron 40 años en el desierto y no la hicieron. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Así que el ejemplo que el apóstol nos está dando, hermanos, dice que lo hace este ejemplo, que las cosas que sucedieron con el pueblo de Israel son ejemplo para nosotros. ¿Sí? No es necesario que yo, hermanos, cometa mis propios errores. Que yo me tropiece con lo que está delante de mí y que yo haga mis propios males, porque hay un ejemplo ya. ¿Sí? Todo lo que tengo que ver es el ejemplo de alguien más. ¿Sí? El hermano Mike decía aquí, el que era pastor, decía que él tenía un hermano mayor y que él aprendió mucho de su hermano mayor. Dice, porque yo veía lo que él hacía bueno y yo lo seguía. Pero una cosa que yo veía cada vez que él hacía mal y que le iba mal a él por lo que había hecho, entonces yo aprendía que yo no iba a hacer eso. Entonces hay que ver, hermanos, hay veces que decimos, tenemos buenos ejemplos, seguirlos. Hay ejemplos malos, no seguir esos ejemplos, pero verlos para conocer, hermanos, el peligro que hay y las consecuencias que vienen. Y es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Entonces tenemos que ver aquí, dice, y estas cosas, hermanos, sucedieron como ejemplo para nosotros. Desde ese en tiempo antiguo, Dios estaba preparando para que la iglesia pudiera reflejar en aquellas cosas y vivir una vida mejor, una relación más íntima con nuestro Dios. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces aquí en esta parte no se trata solamente de la idolatría que estamos viendo esta mañana, pero cosas malas que codiciamos. La codicia es, hermanos, querer aquellas otras cosas que alguien más tiene. Yo quiero aquello, yo quiero esto, yo quiero aquello. Estas son cosas que nos estorban, nos quitan nuestra atención de nuestra relación con Dios. A ver, creemos que no, pero sí, la codicia entonces no es algo bueno. Y era lo que nos advierte aquí el apóstol. Dice, ni seáis idólatras, aquí entra la idolatría, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto habla de una historia en el libro de Éxodo, cuando salieron allá, iban ya de la jornada. Dice que en un punto, bueno, fue cuando Moisés subió al monte, se fue al monte a hablar con Dios, estuvo en 40 días allá con Dios y venía ya con las tabletas de los 10 mandamientos y escuchó, Josué dijo, oye, parece que hay ruido de guerra en el pueblo. Venían bajando la montaña. Se parece que hay ruido de guerra, algo está sucediendo. Y Moisés dice, no es ruido de guerra. Parece que están en fiesta o algo, ¿verdad? Hay júbilo, ¿sí? Están en fiesta, ¿qué pasa? Y es donde dice aquí la escritura, cuando veían que el pueblo habían primeramente díchole a Aarón, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Que ese ya no existe? Haznos un Dios para poder adorarle. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Haznos un Dios. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Dijo, tráiganme oro. Vamos a hacer aquí. Y según Aarón le dijo a Moisés cuando le dio la excusa, cuando dijo, Moisés, ¿qué hiciste? Y dijo, pues yo nomás derretí el oro y salió un becerro. Alguien lo tuvo que por ahí, pero él dijo, salió un becerro. Lo malo fue más que dijo él al pueblo, cuando ya salió el becerro, les dijo, he aquí, aquí tienen el Dios que los libró y los sacó de Egipto, adórenle.
Y dice la Escritura que se postraron todos a adorar a aquel becerro. Lo adoraron al becerro que Aarón había hecho. Y luego de que adoraron, dice que se sentaron a comer, a festejar que ahí estaba su Dios. Y luego, después de que comieron, dice aquí, como algunos está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, a festejar que allí estaba el Dios. Ay. Y luego se levantó a jugar. Cuando habla aquí el apóstol de jugar, hermanos, no era que se pusieron a jugar fútbol, aunque estuvieran a jugar Monopoly allí, ¿verdad? Nosotros en las fiestas que hacemos a veces de acción de gracias o de cumpleaños o algo, hace una fiesta y come y luego pone a jugar unos juegos. No, esto no era de jugar juegos. Comenzaron a danzar las mujeres y comenzaron a hacer cosas y comenzaron entonces la fornicación en público. Esto es a lo que se refiere aquí, que se levantó el pueblo a jugar después de que adoraron aquel becerro. La idolatría, hermanos, trae pecado. La idolatría trae cosas, da libertad a cosas que no agradan a Dios y a las cuales Dios se ha opuesto. Y la razón es, hermanos, porque la idolatría, el adorar a algo, es algo del diablo. Son demonios que causan eso. No hay en ello nada espiritual que viene de parte de Dios. Es espiritual, pero es del enemigo. Son puros demonios que causan que el hombre, la mujer, se envuelvan en estas cosas y rindan adoración, dándole honra por lo que uno tiene a esas imágenes. Entonces el apóstol nos habla de ello. Dice en verso 8, cuando hablamos de se levantó a jugar, dice, ni forniquemos. Habla de la fornicación, como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Y viendo, el apóstol Pablo dijo 23,000. Cuando uno lee, esto está en Números 25, ahí está la historia en Números 25, habla de esto, de la adoración del becerro. Dice que entonces, cuando Moisés vio todo esto, causó que derritieran aquel becerro y llegó al punto, dice que los derritió y lo hizo que se hiciera polvo, de alguna manera. Lo molió hasta que dio polvo, lo mezcló con agua y le dijo, tómenselo. Tómenselo. Y luego, después de todo, dice que Dios le dio orden a Moisés, y Moisés dio la orden. Digo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con Dios? Y de aquellos se levantaron solamente el pueblo del levita. Los levitas se unieron a Moisés. Los demás del pueblo siguieron celebrando, no sé qué siguieron haciendo, pero no se añadieron aquellos que cuando digo Moisés, ¿quién está con Dios y conmigo? Los levitas. Y entonces dio la orden, dijo, los levitas, ustedes vayan puerta por puerta y maten, hermano, amigo, familiar que sea, quítele la vida. El castigo por la fornicación que se había llevado a cabo. Sí. Y dice la Escritura que murieron. En Éxodo verdaderamente dice que 24,000 murieron en ese día a causa del pecado de la idolatría. Es algo grave, hermanos. Algo grave. Ahora nosotros vivimos en el punto de la gracia. Y gracias a Cristo, gracias que nuestro Dios se ha detenido de hacer las cosas. Si no, ¿cuánto ya hubieran en un instante haber terminado?
Vivimos en una nación donde la fornicación es algo común fuera de la iglesia y a veces dentro de la iglesia, tristemente. Pero usted ve la situación actual, hermanos, y hay mucho lugar a la fornicación. Ve la televisión, las películas, todo. Oiga, qué vertinaje tremendo para ellos. Gracias a Dios que en su misericordia, lo cae uno en ese momento. Por la gracia de Dios, no somos consumidos. Cayeron ese día, la Escritura dice, 23,000 a causa de ello. Dice, ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21. Números capítulo 21 habla esta historia, puede leer ahí la historia. Lo que sucedió en ese caso fue que el pueblo comenzó a quejarse. No tenemos qué comer, no tenemos agua que beber. Se quejaron con Moisés y también comenzaron a decir, ¿dónde está Dios? Que Dios no nos está proveyendo. Para esto nos sacó Dios de Egipto, para matarnos aquí, que nos muramos de sed, que no hay agua. Y es la advertencia que el apóstol nos da aquí, que no tendemos a Dios. No nos quejemos a tal grado que tengamos que, hermanos, sufrir las consecuencias. Fue por la razón que vinieron las serpientes en ese momento, de otra vez las serpientes al pueblo, por las quejas que ellos hacían. Las quejas, y fue una queja destructiva. Luego dice el verso 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También murmuración, la queja. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, quejándose. Nunca estaban satisfechos de lo que Dios les daba. Pidieron paz y les mandó el Señor maná. Todos los días llegaba el maná fresco, porque de un día para otro no lo podían guardar, se echaron a perder. Pero les mandaba maná y luego comenzaron a quejarse, ya nos cansamos de este maná, mándanos carne. Y el Señor les mandó, ¿qué? Golondrinas, codornices. Y comieron hasta que se dieron harto y luego se cantaron de eso. Ya no queremos eso. Pura queja. Pura queja. Murmuración. El verso 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí nos habla a nosotros, hermano, que a veces decimos, yo estoy bien con Dios. Mi vida va por buen camino. Estoy firme. Pero hay cositas ahí, hermanos, que hay que cuidarnos. Hay que cuidar. Ver que esto no venga a atacar nuestra vida espiritual, porque hay que permanecer fieles, hay que permanecer firmes en la palabra del Señor. Hay que permanecer siempre con nuestra mirada en Cristo para que nada nos desvíe del camino en el cual Dios nos ha puesto. Pura advertencia aquí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero el fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar con él. Hay veces que yo he dicho aquí, yo mismo personalmente, cuando vienen dificultades, cuando pensamos aquí que dice que Dios nos manda tentación más fuerte que la que podemos soportar. Habla de la tentación, pero hay veces que usamos esta frase para problemas que vienen en la vida, dificultades. Y decimos, Dios no nos manda nada más difícil que lo que podemos soportar.
Yo he dicho a veces, actor, aquí, Señor. Tú dices que no me vas a dar más de lo que puedo soportar, ya no puedo soportar más. Sí. Habla aquí de la tentación. Nosotros lo ponemos en otra relación, ¿verdad? Con los problemas. Pero también en eso, hermano, es verdad. Dios nos da la salida. Dios nos da la oportunidad, hermanos, para nosotros ser fuertes mediante el Espíritu Santo. Bueno, mediante el Espíritu Santo podemos hacerle frente a la tentación y a las dificultades. No hay nada en lo cual Dios nos ponga que nosotros no podemos tener éxito. Y dice el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. La otra parte de la Escritura dice que Cristo mismo dijo, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos con Satanás, huid del enemigo. Huid del enemigo. Él huye de nosotros. Amén. Huye de nosotros. Hay que más seguir, hermanos, en el camino del Señor. Huid de estas cosas. Cuando veamos esto, para el otro lado. Bien. Cuando estas cosas se nos enfrenten, hermanos, darle vuelta. Huir de la idolatría. La idolatría, ribben, esa palabra no sale bien, quiere salir y no sale. Rendirle homenaje. Rendirle homenaje a otro Dios ajeno que no es Dios, a un ídolo que no tiene significado verdadero, trae destrucción. Húyale, húyale, húyale. Ahí está la palabra. Rápido, déjeme leer los del 19 en adelante. Dice, ¿qué dijo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Habla aquí de que los ídolos, ellos los hacían importantes y sacrificaban comida a los ídolos. Por eso dice aquí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hablaba con ellos concerniente a que hacían los mundanos, hacían sacrificio de comida, lo presentaban a los ídolos en la idolatría, y luego traían la comida y la servían para todos comer. Y el apóstol les advierte aquí que no era bueno entrar en esa forma, comer de esa comida, porque era presentada a demonios, sí es. Eso todavía está en efecto cuando uno va a Nésalo. Cuando va uno y el Dios de esta gente de los milistas y tienen su Buda, con ídolo insertado y le trae cualquier comida. Por comida y ahí está la comida sometida y el hombre la así. En la noche se la comen ellos. En la noche o en la tarde ellos se la comen después de que lo presentan. Y de una otra punto que yo quería interject aquí es que y luego se muestran afuera de Mayate. Pero también en el tiempo cuando esto estaba sucediendo todo eso, había un Dios, Molech. Y este Dios lo hacía así, lo ponían a la herida y con las demonios así para que sacrificara. Y fíjense que ese pueblo de Dios también sacrificó sus hijos en ese Dios que estaba de fuego, lo ponían en fuego y ponían sus babies allí y los niños se quemaban. Y eso, algo más, ¿no? Está bien. Y algo que esto mismo se ha venido a hacer, el aborto. Sí.
en la oportunidad que ahora que nosotros todo que ponen ahí ve una de que no pueden tener una moto. Me acuerdo de nuevo a Pinoja. Entonces, esto mismo eso es igual que esta pequeños eruptivos, ahora van la momento modo es en los moles ha sido. Sí. Así que esa es las cosas que ellos, entonces, es lo que a ellos los desviaba, que se mezclaban con estas naciones que adoraban a estos dioses y luego hacían lo mismo. El cuidado, la advertencia para nosotros es que no nos mezclemos. Hay que guardarnos como algo sagrado, algo apartado por Dios. Sí. Cuando hablamos de consagración, cuando hablamos de apartarnos, es, hermanos, de separarnos de aquellas cosas que el mundo está ofreciendo y que dirigen completamente a la destrucción. La Escritura nos enseña en otras partes que cuando ahora Dios está guardando para el último día, cuando la ira de Dios se derrame y todo eso va a salir a luz y va a haber destrucción. Debe terminar con esto porque se acabó el tiempo, pero vamos a leer aquí. Y luego dice, y no quiero que vosotros os hagáis participantes o partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y hablamos de que cuando uno toma la Santa Cena, la comunión, y luego querer hacer eso en consagración a Dios y luego tomar la cena, la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. O provocaremos el celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? No somos más fuertes que Él. Él es más fuerte. Y la autoridad de Él, hermanos, se va a derramar. Se va a dejar ver. Entonces va a haber el hombre, la mujer que quisieron mejor vivir sus vidas en esas formas, van a ver, pero va a ser demasiado tarde. A nosotros se nos advierte, hermanos, como ejemplo de ellos que tenemos en la Escritura, se nos advierte seguir nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Adorar al solo al Dios verdadero. Sí, hermano. La idolatría es cierto que es igual a lo que significaría el adulterio espiritual. Ser infieles a Dios metiendo a otra persona, un demonio, pues. Amén. Abominación al Señor. Es una buena comparación, ¿sí? Eso es, adulterio espiritual. Debemos, hermanos, concentrarnos intencionalmente someternos a concentrarnos en seguir cerca al Señor, seguirle paso a paso. Y para terminar, va a decir eso. El salmista hizo una oración y nos conviene vivir por ella. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, amendo Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que venga lo que venga, haya escasez, haya dificultad, veamos lo que veamos a nuestro alrededor. Nuestro Dios es el y allí debe estar nuestra vida entregada.